Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con otro capítulo de Telón de Agatha Christie. Te invito a suscribirte para poder recibir notificaciones de todos los capítulos que van a estar saliendo. Además, si te gusta, por favor deja un like y comenta acerca de este capítulo. Deja tus ideas, tus pensamientos, que siempre son muy bienvenidos. Vamos a comenzar con esta gran aventura. Bienvenidos a todos y comencemos. A mi juicio, no existe ningún espectáculo tan triste como el de la devastación física producida por el paso de los años. Pobre amigo mío, lo he descrito muchas veces. Ahora es el lector quien puede apreciar las diferencias existentes con otras descripciones anteriores. La artritis le había obligado a acomodarse en una silla de ruedas, de la cual tenía que valerse para ir de un sitio para otro. Su cuerpo, en otro tiempo relleno, parecía haberse vaciado en parte. Era un hombre pequeño y delgado ahora. Tenía el rostro cubierto de arrugas. Sus cabellos y su bigote seguían siendo negros, es verdad, de un negro intenso, pero esto constituía un error por su parte, si bien yo no se lo hubiera dicho jamás, por temor a herir sus sentimientos. En las personas llega un momento en que el tinte se hace demasiado evidente. Había habido un momento en que me sentí sorprendido, años atrás, al descubrir que el negro de los cabellos y el bigote de Poirot procedían de una botella, de un frasco del renglón de la cosmética. Ahora la falsedad saltaba a la vista, llegando a causar la impresión de que utilizaba una peluca, haciendo pensar además que se había adornado el labio superior con un poco de vello para que se divirtieran los chicos que tuvieran ocasión de verle. Solamente sus ojos eran los de siempre, astutos, vivos. En aquella ocasión su expresión se había dulcificado por efecto de la emoción que sentía. ¡Ah, mon ami Hastings! ¡Mon ami Hastings! Me incliné y de acuerdo con su costumbre de siempre me abrazó cordialmente. ¡Mon ami Hastings! Se echó hacia atrás, inclinando levemente la cabeza a un lado para inspeccionarme. Sí, sigue como antes, la espalda bien derecha, los hombros anchos, unas cuantas canas en los cabellos. Très distingué. Mi querido amigo, se ha ido usted desgastando inteligentemente. Les femmes todavía le inspiran interés, ¿es cierto? Poirot, por Dios, protesté, es necesario que... Le aseguro, amigo mío, que se trata de un test. Es el test. Cuando las chicas jóvenes se le acercan a uno para hablarle cortésmente, amablemente, oh, ha llegado el fin. Pobre viejo, suelen comentar. Tenemos que ser atentas con él, sí. Debe de ser terrible llegar a su edad. Pero usted, Hastings, vous êtes encore jeune. Todavía se enfrenta usted con determinadas posibilidades. No hay que abandonar el bigote ni encoger los hombros. Cuando se llega a esto, uno pierde todo el aplomo, toda la confianza que tenía en sí mismo. Me eché a reír. Es usted tremendo, Poirot. Bueno, ¿y cómo se encuentra usted actualmente? Poirot hizo una expresiva mueca. Ya lo ve, respondió. Estoy hecho un despojo, una ruina. No puedo andar, soy un inválido. Por fortuna, todavía soy capaz de comer sin ayuda de nadie, pero por lo demás soy como una criatura. Me tienen que echar en la cama, han de lavarme y vestirme. En fin, esto no tiene nada de divertido. Por suerte, aunque la fachada se deteriora, lo de dentro todavía se mantiene en orden. Le creo, por supuesto. Ese cuerpo suyo alberga el corazón mejor del mundo. El corazón, dice usted. Tal vez no haya querido referirme a él. Pensaba más bien en el cerebro, monsieur, al aludir a lo de adentro. Mi cerebro funciona todavía magníficamente. Comprendí, en efecto, que no se había producido ninguna deterioración del cerebro en lo tocante a la modestia.
¿Y se encuentra a gusto aquí?, le pregunté. Poirot se encogió de hombros. Esto me basta. Esta casa ya se hará usted cargo. No es el Ritz, por supuesto. Pero la habitación que me dieron al llegar aquí era pequeña y se hallaba inadecuadamente amueblada. Me mudé a esta sin que me incrementaran el precio. En cuanto a la cocina es inglesa, en la peor de sus manifestaciones. Nos sirven unas coles de Bruselas enormes, duras, el tipo tan del gusto inglés. Las patatas no conocen términos medios. Unas veces son sólidas como piedras y otras aparecen desmenuzadas. Las verduras saben en general a agua. En los platos brilla por su ausencia la salsa y también la pimienta. Poirot hizo una expresiva pausa. «Me está usted pintando un cuadro terrible», dije. «No me quejo», respondió Poirot, prosiguiendo, sin embargo, con sus lamentaciones. «Piense, además, en la modernización del lugar. Tenemos los cuartos de baño, los grifos y lo que nos llega por estos. Agua tibia, mon ami, durante casi todas las horas del día. En cuanto a las toallas, son tan finas. Yo diría que se transparentan». «No hay más remedio que añorar los viejos tiempos», manifesté caviloso. Evoqué mentalmente las nubes de vapor que habían salido siempre del grifo del agua caliente en el único cuarto de baño que había tenido originalmente Styles, un cuarto en el que se veía una inmensa bañera con los costados de nogal, plantada orgullosamente en el centro del recinto. Recordé también las inmensas toallas y los brillantes recipientes de latón destinados a contener el agua caliente. «Pero uno no debe quejarse», insistió Poirot. «Me alegro de sufrir. Es por una buena causa». Me saltó de repente una idea. «Poirot, supongo que no se habrá quedado usted sin nada. Sé muy bien que la guerra ha afectado terriblemente a ciertas inversiones y...» Poirot se apresuró a tranquilizarme. «No, no, amigo mío. Me encuentro en unas condiciones económicas excelentes. En realidad, soy un hombre rico. No es la cuestión económica el origen de mi presencia aquí». «Pues entonces ya sé a qué atenerme», repuse. «Sí, ya sé lo que le pasa. A medida que uno avanza la vida, tiende más y más a volver a los viejos tiempos. Uno se empeña en revivir antiguas emociones. En cierto modo, supone algo doloroso para mí estar aquí ahora. No obstante, revivo antiguos pensamientos y emociones que ya casi había olvidado. Me imagino que a usted le sucede lo mismo». «Nada de eso. Está usted en un error». «Fueron unos días magníficos aquellos», dije entristecido. «Usted puede decir eso por lo que a su persona se refiere, Hastings. Mi llegada a Styles St. Mary me hace pensar en una época triste, dolorosa. Yo era un refugiado, un herido, un exiliado de mi hogar y de mi patria, que vivía por caridad en una tierra extraña. No, aquello no tenía nada de alegre. Yo sabía entonces que Inglaterra sería mi segunda patria y que encontraría aquí la felicidad. Había olvidado esas circunstancias, admití. Precisamente, usted atribuye siempre a los demás los sentimientos suscitados por sus experiencias. Hastings era feliz. Todo el mundo era feliz en consecuencia. «No, no», protesté riendo. «Y en todo caso, no es verdad lo que acaba de señalar», prosiguió diciendo Poirot. «Mira usted hacia atrás y la emoción hace asomar las lágrimas a sus ojos. Oh, los días felices. Entonces yo era joven. Pero lo cierto, amigo mío, es que no era tan feliz como afirma, como cree. Usted acababa de ser por aquellas fechas herido gravemente. Se encontraba irritado por no ser útil ya para el servicio activo. Se encontraba profundamente deprimido por su prolongada estancia en un temible centro que acogía a los convalecientes y, por lo que puedo recordar, hasta se complicó tremendamente la existencia, enamorándose de 2 mujeres al mismo tiempo». Solté la carcajada, ruborizándome. «Qué buena memoria tiene usted, Poirot», comenté. «Ta, ta, ta. Recuerdo perfectamente sus melancólicos suspiros cuando murmuraba palabras fanáticas relativas a las 2 atractivas mujeres». «¿Se acuerda usted de lo que me decía? Pues esto, ninguna de ellas será para usted. Pero courage, mon ami. Es posible que volvamos a cazar juntos de nuevo,
Y entonces, quizá, guardé silencio, pues Poirot y yo habíamos estado cazando nuevamente en Francia, y fue allí donde conocí a la otra mujer. Suavemente mi amigo me dio unas palmaditas en un brazo. Lo sé, Hastings, lo sé. La herida está todavía fresca. Pero no se recree en ella, no mire atrás, mire adelante más bien. Hice un gesto de disgusto. Que mire adelante. ¿Y qué es lo que puedo ver así? Bien, amigo mío, hay un trabajo por hacer. ¿Un trabajo? ¿Dónde? Aquí. Miré fijamente a Poirot. Hace unos momentos me preguntó por qué había venido aquí. Ya observó que no le di ninguna respuesta. Se la daré ahora. Estoy aquí porque pretendo localizar a un criminal. Le contemplé atónito. Por un momento pensé que estaba divagando. ¿Habla usted en serio? Naturalmente que hablo en serio. ¿Por qué otra razón iba a indicarle que debía usted reunirse conmigo inmediatamente? Mis extremidades han dejado de ser activas, pero mi cerebro, como ya le indiqué antes, sigue hallándose en perfecto estado. Yo, en definitiva, he hecho siempre lo mismo, permanecer sentado y en actitud reflexiva. Todavía puedo hacerlo. Efectivamente, es lo único que estoy en condiciones de hacer. Para la parte activa de mi campaña cuento con la ayuda inestimable de mi amigo Hastings. ¿Habla usted en serio realmente? Pregunté boquiabierto. Desde luego, querido. Usted y yo, Hastings, vamos a dedicarnos de nuevo a la caza. Necesité todavía varios minutos para convencerme de que Poirot no bromeaba. Por muy fantástica que se me antojara su idea, no tenía razones para dudar de su buen juicio. Con una leve sonrisa subrayó: Por fin se ha convencido usted. Me imagino que al principio ha llegado a pensar que yo no andaba ya muy bien de la cabeza, ¿eh? No es eso, me apresuré a decir. Es que este no me parece un lugar adecuado para... Ah, ¿con qué eso opina usted? Desde luego, aún no he conocido a todas las personas que habitaron en esta casa. ¿A quiénes ha visto ya? A los Luttrell, a un hombre llamado Norton, que parece un tipo inofensivo, a Boyd Carrington. Debo decir que este me ha sido muy simpático. Poirot asintió. Bueno, Hastings, he de decirle esto. Cuando haya conocido al resto de las personas que se encuentran aquí, mi declaración se le antojará tan incomprensible como ahora. ¿Quiénes hay más por esta casa? Los Franklin, el doctor y su esposa, la enfermera que cuida a la señora Franklin, su hija Judith. También conocerá un hombre llamado Allerton, una especie de asesino de mujeres, y la señorita Cole, una mujer de 30 y tantos años. Se trata de personas muy agradables, he de señalar. Y una de ellas es el criminal buscado. Una de ellas es el criminal, sí. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué piensa que...? No acertaba a componer mis preguntas. Estas se asomaban a mis labios atropellándose mutuamente. Cálmese, Hastings. Comencemos por el principio. Alcánceme, se lo ruego, esa pequeña cartera de mano del buró. Bien, y ahora la llave. Eso es. Del interior de la cartera, Poirot extrajo un puñado de cuartillas mecanografiadas, en unión de una serie de recortes periodísticos. Puede usted estudiar estos papeles con toda tranquilidad, Hastings. De momento, pasaré por alto los recortes periodísticos. Se trata de informaciones publicadas en la prensa sobre varias tragedias, ocasionalmente imprecisas, a veces muy sugerentes. Para que tenga una idea de los casos, creo que debiera leer el resumen que he hecho. Profundamente interesado, inicié mi lectura. Caso A. Etherington. Leonard Etherington. Hábitos desagradables. Ingería drogas y también bebía. Un personaje muy peculiar. Un sádico. Esposa joven y atractiva. Desesperadamente desgraciada por su causa. Etherington murió por haber comido alimentos envenenados. El médico receló algo abnormal. La autopsia reveló que era un caso de envenenamiento por arsénico. Un suministro de herbicida en la casa, sustancia adquirida largo tiempo antes. La señora Etherington fue detenida, siendo acusada como autora de la muerte de su marido. Recientemente había trabado amistad con un hombre del servicio civil que regresaba a la India.
No hay sugerencias de una infidelidad real, pero sí existen pruebas de haber simpatizado los dos mutuamente. El joven se había comprometido con una chica. Hay dudas sobre si la carta en la que se refería a la señora Etherington, tal hecho fue recibida por ella después o antes de la muerte de su marido. Ella asegura que antes. Las pruebas contra la mujer son circunstanciales. No hay ningún otro sospechoso probable. Accidente extraño. Suscita grandes simpatías durante el juicio a causa del carácter de su marido y del maltrato de que éste la había hecho objeto. El resumen del caso hecho por el juez tendió a favorecerla, insistiendo éste en que el veredicto debía estar más allá de cualquier duda razonable. La señora Etherington fue declarada no culpable. Todo el mundo opinaba lo contrario, sin embargo. Su vida, posteriormente, resultó difícil. Los antiguos amigos le dieron de lado. Murió a consecuencia de haber ingerido una dosis excesiva de somníferos, 2 años después de haberse visto el juicio. En la encuesta se dio un veredicto de muerte accidental. Caso B. Señorita Sharples. Solterona ya entrada en años, una inválida, una mujer difícil, atormentada por el sufrimiento. Era cuidada por su sobrina, Freda Clay. La señorita Sharples murió a consecuencia de una sobredosis de morfina. Freda Clay admitió la existencia de un error, alegando que su tía sufría tanto que se vio obligada a administrarle más morfina de la normal para calmar sus dolores. La policía opinó que aquella había constituido una acción deliberada, no tratándose de una equivocación. Sin embargo, se consideró que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para abrir un proceso. Caso C. Edward Riggs. Trabajador agrícola. Sospechó que su esposa le era infiel, llegándose a entender con su inquilino Ben Craig. Craig y la señora Riggs fueron encontrados muertos, de unos disparos. Las balas permitieron demostrar que el doble asesinato había sido cometido con el arma de Riggs. Este se entregó a la policía, declarando que suponía que él había hecho aquello, pero que no acertaba a recordarlo. Dijo que había perdido la memoria. Riggs fue condenado a muerte. La sentencia le fue conmutada luego por la cadena perpetua. Caso D. Derek Bradley. Estaba viviendo una aventura amorosa con una chica. Su esposa se enteró de esto, amenazando con matarle. Bradley murió por haber ingerido una dosis de cianuro de potasio que le fue colocada en su cerveza. La señora Bradley fue detenida y juzgada como autora del asesinato de su marido. Confesó su crimen en uno de los interrogatorios. Declarada culpable, murió en la horca. Caso E. Matthew Litchfield. Un tirano entrado en años. 4 hijas en la casa, a las que no se les permitía ningún placer. No disponían de dinero para sus gastos. Una noche, al regresar a su casa, fue atado junto a la entrada de la misma, muriendo a consecuencia de un golpe que recibió en la cabeza. Más adelante, tras las investigaciones policíacas, Margaret, la hija mayor, se presentó en comisaría, declarándose autora de la muerte de su padre. Declaró haber procedido así a fin de que sus hermanas pudieran vivir más libremente, antes de que fuera demasiado tarde. Litchfield dejó una gran fortuna. Margaret Litchfield fue declarada demente, siendo internada en Broadmoor, pero murió poco tiempo después. Había leído con atención aquellas cuartillas, yendo mi confusión progresivamente en aumento. Por último, dejé los papeles, mirando inquisitivamente a Poirot. ¿Y bien, mon ami? Recuerdo el caso Bradley, manifesté lentamente. Leí algunas informaciones sobre el mismo en su día. Ella era una mujer sumamente atractiva. Poirot asintió. Bueno, tiene usted que ser más explícito. ¿Qué significa todo esto? Dígame primeramente qué impresión le ha producido lo que acaba de leer. Yo me sentía muy confuso. Lo que hay aquí son 5 resúmenes de otros tantos crímenes. Fueron estos cometidos en distintos lugares, teniendo por protagonistas a diferentes personas. Hay más, no existe ninguna semejanza superficial entre ellas. Hay un caso de celos, otro se refiere a una esposa desdichada, deseosa de desembarazarse de su marido. En otro se da el móvil del dinero. En el cuarto caso, el criminal no intentó escapar al castigo.
El quinto fue francamente brutal, siendo el crimen cometido quizá bajo la influencia de la bebida. Hice una pausa, añadiendo, dudoso, ¿hay algo en común en esos casos que a mí pueda habérseme escapado? No, no. Ha sido usted muy preciso en su resumen. Hay, sin embargo, una cosa que usted ha podido señalar, el hecho de que en ninguno de estos casos existió una duda real. Me parece que no lo entiendo. La señora Etherington, por ejemplo, fue puesta en libertad, pero todo el mundo, no obstante, se hallaba convencido de que era culpable. Freda Clay no se vio acusada abiertamente, pero a nadie se le ocurrió otra solución con respecto al crimen. Riggs declaró que no se acordaba de haber dado muerte a su esposa y al amante de la misma, pero nadie dudó de que él los hubiera asesinado. Margaret Litchfield confesó lo que había hecho. En cada caso, como ve Hastings, hubo un claro sospechoso y solo uno. Fruncí el ceño. Sí, lo que dice usted es cierto, pero no alcanzo a ver qué particularidades deduce de eso. Ah, voy aproximándome ahora a un hecho que usted no conoce todavía. Supongamos, Hastings, que en cada uno de esos casos, por mí subrayados, hubo una nota común a todos. Y externa. ¿Qué quiere usted decir? Poirot fue pronunciando lentamente las palabras. Intento, Hastings, exponer mis ideas con todo cuidado. Déjeme explicárselo así. Imaginémonos que existe cierta persona llamada X. En ninguno de esos casos, X, aparentemente, se halla impulsada por un móvil contra la víctima. En un caso, por lo que he podido averiguar, X se encontraba realmente a 300 kilómetros del lugar del crimen cuando éste fue cometido. No obstante, le diré a usted esto. X tenía una amistad íntima con Etherington. X vivió durante algún tiempo en la misma población que Riggs. X había tratado a la señora Bradley. Poseo una instantánea en la que aparece X paseando por una calle en compañía de Freda Clay. Por último, le diré que X se hallaba cerca de la casa cuando el viejo Matthew Litchfield murió. ¿Qué le parece todo esto? Miré fijamente a mi interlocutor. Es demasiado, contesté. La coincidencia puede darse en 2 casos, en 3, en 5. Ya me parece excesivo. Por improbable que parezca, ha de existir alguna conexión entre esos crímenes. Supone usted, pues, lo que yo he imaginado antes, ¿no? Que X es el asesino. Sí. Pues entonces, Hastings, estará usted dispuesto a dar un paso adelante conmigo. Permítame decírselo. X se encuentra en esta casa. ¿Aquí? ¿En Styles? En Styles. ¿Y qué es lo que puede deducirse lógicamente de tal hecho? Sabía lo que Poirot iba a decirme cuando repuso: Siga, dígamelo. Hércules Poirot manifestó gravemente: Un crimen va a ser cometido, en breve aquí. Aquí. Por unos instantes me quedé absorto, mirando a Poirot, sin replicar. No, contesté luego, aquí no llegará a suceder tal cosa. Usted sabrá impedirlo. Poirot me obsequió con una afectuosa mirada. Mi leal amigo, estimo mucho su fe en mí. Tout de même, creo que en la presente ocasión no se halla justificada. Bah, por supuesto que es usted capaz de impedir eso. Poirot repuso con voz grave. Reflexiona un momento, Hastings. Uno es capaz de detener a un asesino, sí. Ahora bien, ¿cómo ha de proceder para impedir que sea cometido un crimen? Bueno, si usted conoce de antemano. Guardé silencio, indeciso. De repente había visto las dificultades de aquella empresa. Ve usted, dijo Poirot, la cosa no es tan sencilla. Existen efectivamente solo 3 métodos. El primero consiste en prevenir a la víctima. Hay que poner a la víctima en guardia. Esto no siempre se consigue. Resulta increíblemente difícil muchas veces convencer a la gente de que se encuentra en peligro grave. Y sobre todo cuando se afirma que el atacante es alguien que se mueve en sus inmediaciones, que es una persona querida. Todo el mundo se encuentra indignado en tales circunstancias, negándose a creer nada.
El segundo método consiste en avisar al asesino. Hay que decirle en un lenguaje velado, conozco tus intenciones, y añadir, si procede, si fulano o fulana de tal muere, amigo mío, tú seguramente acabarás colgado de una cuerda. Este procedimiento da más resultado que el primero, frecuentemente, pero también se halla abocado al fracaso. Y es que, amigo mío, el criminal suele ser a menudo la criatura más engreída de la tierra. El asesino se cree casi siempre más inteligente que nadie y piensa que nadie va a sospechar de él o de ella. Se figura que la policía se sentirá completamente desconcertada, etc. Por consiguiente, él o ella va adelante con todo, y uno solo le cabe la satisfacción de llevarlo o llevarla a la horca más tarde. Poirot hizo una pausa, añadiendo pensativo: en 2 ocasiones a lo largo de mi vida he prevenido a un criminal. La primera vez en Egipto, otra no me acuerdo dónde. En cada caso, el criminal estaba decidido a matar. Esto es lo que puede suceder aquí. Usted ha aludido a un tercer método, le recordé. Oh, sí. El tercer procedimiento exige el mayor ingenio. Hay que adivinar cómo y cuándo va a ser asestado el golpe. Hay que estar dispuesto a intervenir en el momento exacto. Es preciso sorprender al asesino, si no infraganti, sí como culpable de unas censurables intenciones, más allá de toda duda. Eso, amigo mío, prosiguió diciendo Poirot, es un asunto extraordinariamente difícil y delicado. Ni por un momento me atrevería yo a garantizar el éxito del procedimiento. Puede que a mí se me tenga por engreído, pero la verdad es que no llego a hacerlo en tal medida. ¿Qué método se propone usted aplicar aquí? Los 3 probablemente. El primero es el más difícil. ¿Por qué? A mí se me antoja el más fácil. Sí, en el caso de saber cuál es la víctima. Pero es que no se ha dado cuenta, Hastings, de que aquí no tengo la menor idea sobre la identidad de la víctima. ¿Cómo? La pregunta se me escapó instintivamente. Luego empecé a apreciar las dificultades de la situación. Tenía que haber algo que sirviera de eslabón, que uniera a toda aquella serie de crímenes, pero desconocíamos aquel. No sabíamos cuál era el móvil, el vitalmente importante móvil, y sin conocer este dato nos era imposible decir quién se veía amenazado. Poirot hizo un gesto de asentimiento al advertir por la expresión de mi rostro que yo me hacía cargo de las dificultades de la situación. Ya ve usted, amigo mío, que la cosa no es tan fácil. No, repuse, no es fácil, en efecto. ¿No ha podido usted hasta el momento presente relacionar de alguna manera los diferentes casos? Poirot movió la cabeza, denegando. Reflexioné de nuevo, preguntándole: ¿está usted seguro de que no existe un móvil de tipo económico hábilmente disfrazado? Algo semejante, por ejemplo, a lo que descubrió en el caso de Evelyn Carlyle. No hay nada por el estilo. Y usted sabe, mi querido Hastings, que lo primero que suelo considerar cuando trato de aclarar enigmas de este tipo es la cuestión económica. Esto era cierto. Poirot se había mostrado siempre un hombre radicalmente cínico en lo tocante al dinero. Me quedé pensativo nuevamente. Había por en medio una vendetta de una clase u otra. Esto se hallaba más de acuerdo con los hechos, pero aún así faltaba el eslabón buscado. Recordé una narración que yo había leído referente a una serie de crímenes. La pista la había dado el hecho de haber formado todas las víctimas parte de un jurado, siendo los crímenes cometidos por un hombre a quienes los desaparecidos habían condenado. Algo de ese género tenía que ocurrir en el caso que examinábamos. Me siento avergonzado al confesar que me reservé la idea. Me hubiera apuntado un tanto muy bueno de haber podido presentarme más tarde ante Poirot con la solución. Opté por preguntar a Poirot: ¿quiere usted decirme ahora quién es X? Con gran irritación por mi parte, mi interlocutor hizo un decidido movimiento denegatorio de cabeza. Eso, amigo, no pienso decírselo. ¡Qué tontería! ¿Por qué razón? Poirot parpadeó varias veces. Porque usted, Monsieur, sigue siendo el Hastings de antes.
Conozco perfectamente algunas de sus virtudes. No quiero dar lugar, me comprende, a que se quede sentado ante X con la boca abierta y diciendo claramente, con la expresión de su cara, esta persona que estoy contemplando ahora es un asesino. Usted sabe también que soy capaz de disimular cuando resulta necesario. Cuando usted se esfuerza por disimular algo, todo sale peor aún. No, no, mon ami. Hemos de actuar ambos de riguroso incógnito, usted y yo. Más tarde, cuando ataquemos, atacaremos de golpe. Es usted endiabladamente obstinado, repuse. Yo me las arreglo muy bien cuando... Guardé silencio de pronto porque alguien acababa de llamar a la puerta. Adelante, dijo Poirot. Entró en la habitación mi hija Judith. Me gustaría describir a Judith, pero la verdad es que nunca se me ha dado bien esta clase de cosas. Judith es alta y camina siempre con la cabeza bien erguida. Tiene unas cejas finas y oscuras y el óvalo de su cara es perfecto, siendo su expresión severa. Hay una nota de desdén en su rostro. He pensado a menudo que sugiere algo trágico. Judith no se acercó a mí para darme un beso. No es de esa clase de muchachas. Se limitó a sonreír diciéndome «Hola, padre». Su sonrisa era tímida, de reserva, pero me hizo sentir que a pesar de su falta de efusión, experimentaba alguna alegría al verme. Bien, aquí me tienes, contesté. Frecuentemente, ante los representantes de la generación actual, me siento absurdamente nervioso. Has hecho muy bien en venir a esta casa, declaró Judith. Le estaba hablando de nuestra cocina, explicó Poirot. ¿Es mala? Inquirió Judith. Tú no debieras hacer estas preguntas, muchacha. ¿Es que no aciertas a pensar más que en los tubos de ensayo y los microscopios? Uno de tus dedos está manchado de azul de metileno. Malas perspectivas se le ofrecen a tu esposo si no te interesas por su estómago. Yo me atrevería a decir que no voy a tener nunca ningún esposo de que ocuparme. Ciertamente que lo tendrás. ¿Para qué te creó el bon Dieu? Supongo que para muchas cosas, manifestó Judith. La primera de ellas es le mariage. Perfectamente, contestó mi hija. Usted me encuentra un esposo agradable y yo cuidaré con la máxima atención de su estómago. Esta chica se ríe de mí, indicó Poirot. Algún día se dará cuenta de los sabios que resultan ser los viejos. Hubo otra llamada a la puerta, entrando entonces el doctor Franklin. Era un hombre de unos 35 años de edad, alto, angular, con una mandíbula voluntariosa, cabellos rojizos y ojos azules, muy brillantes. Nunca había visto yo un individuo más desgarbado que él. Tropezaba con todo distraídamente. Tropezó con el biombo que se encontraba cerca de la silla de Poirot y volvió a medias la cabeza, murmurando automáticamente «Perdone». Me dieron ganas de echarme a reír, pero observé que Judith continuaba manteniéndose muy seria. Me imaginé que estaba habituada a aquella clase de cosas. «Usted se acordará de mi padre», dijo Judith. El doctor Franklin experimentó una especie de sobresalto, contemplándome con los párpados entreabiertos. Seguidamente me tendió una mano, diciéndome vacilante «Desde luego, ¿cómo está usted? Oí decir que iba a venir». Volviéndose hacia Judith, ¿cree usted que es necesario que nos cambiemos de ropas? En caso contrario, podríamos trabajar durante un rato después de la cena. Si lográramos dejar preparadas unas cuantas placas más para el microscopio. Yo deseaba hablar con mi padre, señaló Judith. Oh, sí, sí, desde luego. De repente el doctor esbozó una sonrisa de excusa, una sonrisa infantil. Lo siento, siempre pienso en lo mismo. Resulta imperdonable. Me he vuelto egoísta. Perdónenme. El reloj de la habitación dio unas campanadas y Franklin echó un vistazo al suyo. Santo Dios, tan tarde es ya. Me van a dar un disgusto. Le prometí a Bárbara que le leería un poco antes de la cena. Nos miró alternativamente y se encaminó apresuradamente hacia la puerta, tropezando con el marco de la misma al salir. ¿Cómo está la señora Franklin?, pregunté. Lo mismo que antes, peor quizá, respondió Judith. Es una pena que se haya convertido en una inválida, comenté. Es algo enloquecedor para un médico.
subrayó Judith. A los médicos les gusta la gente llena de salud. ¡Qué duros sois los jóvenes!, exclamé. Judith respondió fríamente. Me he limitado a señalar un hecho. Sin embargo, dijo Poirot, el buen doctor se apresura a ir en busca para leerle un poco. Una estupidez, sentenció Judith. La enfermera que la atiende puede hacer eso perfectamente. Personalmente, me resulta insoportable oír a alguien leyéndome algo en voz alta. Bueno, cada uno tiene sus gustos, manifesté. Esa mujer es una estúpida, declaró mi hija. Un momento, mon enfant, dijo Poirot. No estoy de acuerdo contigo. Sus preferencias se inclinan siempre hacia la novela de escasa calidad. Jamás se interesa por el trabajo de su marido. No se mantiene al corriente de las nuevas ideas. Se dedica exclusivamente a hablar de su salud a todos los que tienen paciencia suficiente para escucharla. Continúo opinando, insistió Poirot, que esa mujer emplea su sustancia gris, querida niña, de una forma acerca de la cual tú no sabes nada. Es un tipo de mujer muy femenino, dijo Judith. Le gustan los arrullos, los ronroneos. Me imagino que a usted le agradan esas mujeres, tío Hércules. En absoluto, declaré. A él le gustan grandes, impresionantes y de nacionalidad rusa, a ser posible. Así es como me delata usted, Hastings? Tu padre, Judith, siempre tuvo debilidad por los cabellos de tono castaño rojizo. Esta clase de cabellos le han traído complicaciones muchas veces. Judith nos miró a los dos, sonriendo, indulgente. ¿Qué pareja tan chocante forman ustedes dos? Dio media vuelta y se fue. Tengo que ordenar mis cosas. Es posible que me bañe antes de cenar. Poirot oprimió un botón que se hallaba al alcance de su mano. Unos momentos después, entraba en el cuarto su criado. Me quedé sorprendido. Aquel era un rostro desconocido para mí. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está George? George había estado junto a Poirot varios años. George ha vuelto a su casa. Su padre se encuentra enfermo. Me imagino que acabará por unirse a mí de nuevo. Entretanto, Poirot sonrió, mirando al hombre. Es Curtis quien cuida de mí. Curtis correspondió a estas palabras con una discreta sonrisa. Era un individuo corpulento, en posesión de un rostro bovino, casi estúpido. Al ir a cerrar la puerta, observé que Poirot hacía funcionar el cierre de la cartera de mano que contenía los papeles que yo había estado leyendo. Mi mente era un verdadero torbellino de pensamientos en el instante en que crucé el pasillo para entrar en mi habitación. Muy bien, y así concluimos el capítulo número 3, conociendo un poco más de esta historia que se va a desarrollar y a la hija de Hastings, Judith. ¿Qué opinan de ella ustedes, personas de este siglo moderno? Creo que las mismas cuestiones se siguen dando a pesar de los cambios de época. Bueno, si les ha gustado la historia, no se olviden de dejar likes, comentarios y suscríbanse para seguir escuchando más historias. Los dejo acá. Nos vemos.